Bien chicos, buenos días para todos y buenas noches para mis queridos estudiantes de expresión gráfica y modelos de ambos grupos, grupo mañana y grupo noche. Antes que nada y antes de empezar, quiero agradecerles a los que juiciosamente y de forma muy entusiasta están al tanto de las actividades de clase, están al tanto del desarrollo de cada una de las clases que tenemos en la universidad, entendiendo que estamos pasando por una situación un poco complicada que se escapa de nuestras manos, y por lo tanto tenemos que tener disposición por parte de todos para que podamos desarrollar estas actividades. Bien chicos, en la clase de hoy, en el día de hoy, vamos a darle continuidad a los temas que hemos venido trabajando y los cuales ustedes ya conocen en los contenidos programáticos. Para hoy teníamos pendiente iniciar con el trabajo de volúmenes geométricos, volúmenes básicos geométricos, eh, y el ejercicio de proyección de sombras o sombras proyectadas. Bien, para eso yo les había solicitado a ustedes que hicieran o compraran algunos volúmenes geométricos básicos para poder hacer estos ejercicios, para que ustedes los puedan hacer en casa y puedan hacer observación de lo que están trabajando. Bien, entonces, en caso tal de que no tengan, porque yo sé que algunos por X o Y motivo, por alguna razón, pueda que no lo hayan hecho o puedan que no lo tengan, en casa podemos tener elementos que nos pueden servir. En este caso yo no tenía una pirámide, entonces me acabé de hacer una pirámide en papel, muy básica. Por este lado tengo una caja que me sirve como representación del cubo, ¿sí? Tengo por aquí un elemento que conseguí prestado para representar el cilindro, y de este lado, a ver que lo hice, de este lado tengo por aquí una esfera y se me cayó la esfera. Bueno, y tengo un ping-pong a manera de esfera, ya lo tendré, en el que vamos a mirar cómo hacer la representación de estos ejercicios. Bien, no siendo más, vamos a iniciar. Yo en este caso estoy trabajando en una hoja tamaño A4, en un formato A4 de papel Canson. Digamos que es el blog donde yo realizo uno que otro ejercicio, entonces pues son ejercicios prácticos que yo hago como para no perder el pulso, por llamarlo de alguna manera. Entonces, a ver si tengo por acá, esto lo tengo de eh, notas generales, notas básicas. Por aquí tengo matachos que hago de trabajos de rápidos de bocetación como para practicar, porque pues como les he dicho en todas las clases, muchachos, esto es un ejercicio práctico. Dibujar no es un talento nato con el que ustedes nacen, es un talento que ustedes pueden desarrollar, es un talento que ustedes pueden ir mejorando o pueden ir adquiriendo con la práctica, no es más el asunto. Bien, entonces vamos a iniciar en la plataforma Q10, la sección de anuncios y en el foro de la clase del día de hoy, 24 de marzo. Ustedes van a encontrar también la guía con estos ejercicios bien explicados, qué es lo que tienen que realizar. Bien, entonces vamos a iniciar básicamente con el ejercicio del cubo. Yo voy a hacer una representación de tipo isométrico. Bien, isométrico de las figuras que vamos a trabajar. Recuérdense que hasta el momento hemos trabajado perspectiva cónica, perspectiva cónica, ¿sí? donde yo represento mis figuras a partir de un solo punto de fuga, ¿sí? y genero este tipo de representación del cubo. Bien, entonces aquí tengo un cubo en lo que me permite ver una perspectiva cónica. Desde un punto de fuga, que podemos tener este punto de fuga de este lado, y podemos, a partir de una línea de horizonte, esto se va a llamar horizonte, bien, yo puedo generar mi cubo básico. Bien, entonces vamos a hacerlo de esta manera, vertical,
lanzar esta hacia acá y generar esta perspectiva. Donde tengo un cubo centrado representado desde un punto de fuga. Bien, o puedo tener allí mismo dos puntos de fuga. Nuevamente estamos recapitulando lo que hemos visto. Una representación muy rápida. ¿Sí? Tenemos nuestro mismo cubo a partir de dos puntos de fuga. Bien, estos son dos puntos de fuga. Para los que todavía han tenido dificultad, que ya no es gran cosa, ya creo que todos tienen dominado este asunto. Y básicamente el isométrico, que es sobre el cual voy a trabajar hoy, pues me permite generar una representación muy rápida del elemento. El isométrico se caracteriza porque todas sus caras están aproximadamente a 30 grados, donde tengo 30, 30, 30 y 30, ¿sí? 30 grados, bien, y construyo mi cubo a partir de estas tres líneas bases. Bien, no los voy a desgastar con esto, de igual en las guías, en el libro Dibujo para Diseñadores Industriales que trabajamos en clase, ustedes pueden explorar un poco más de esta perspectiva isométrica. Bien, entonces este vendría a ser el cubo en representación isométrica. Recuerden que siempre les he insistido, hagan trazos rápidos, hagan dibujos rápidos que le permitan hacer una representación muy básica de lo que ustedes quieren dibujar, y a partir de ahí ustedes ya empiezan a generar detalles de lo que sea que ustedes estén trabajando. Listo, entonces este lo voy a dejar acá sencillamente para mostrarles lo que es un dibujo en isométrico. Listo, bien, entonces ya entrando en rigor, vamos a trabajar con un foco de luz, donde va a estar de manera perpendicular, siempre perpendicular a nuestro volumen. Bien, entonces voy a iniciar acá con lápiz, voy a trabajar con lápiz rápidamente y voy a generar un volumen, un cubo en este caso. Una aproximación al isométrico. Bien, y voy a hacer la representación de la proyección de la sombra sobre este elemento. Listo, aquí tengo algunos elementos que yo con los que trabajo normalmente. Si se dan cuenta, estoy usando elementos muy básicos que ustedes pueden tener en sus cartucheras, en sus bolsos, esferos de varios colores, tipos diferentes, rotuladores de punta de fieltro, tenemos un Sharpie, tenemos un micropunta, tenemos esferos de tinta, esferos de gel. Si se dan cuenta, son elementos muy variados, pero a su vez muy básicos, que cualquiera de ustedes puede tener. Bien, la idea es que ustedes se hagan de un buen equipo, de unos buenos elementos para que puedan trabajar. ¿Listo? Bien, entonces siendo así, yo voy a hacer mi ejercicio con esfero. Para aquellos que todavía no se tienen confianza, les recomiendo que sigan trabajando cada vez que puedan con tinta. Bien, la tinta les evita la tentación de estar borrando y que así ustedes puedan reconocer. Ojo, no se trata de resaltar los errores, se trata de reconocer las fallas, reconocer qué nos está faltando, en qué estamos fallando, para así poder ir mejorando e ir corrigiendo. ¿Listo? Bien, en este orden de ideas vamos a dejar el cubo aquí y voy a representar en color rojo la dirección de la luz, desde donde se proyecta la luz. Entonces yo voy a asumir que mi fuente de luz viene en esta dirección y va a rozar cada una de las aristas de este cubo. Bien, entonces como si fuesen rayos que se van despegando y se proyectan infinitamente. ¿Listo? Todos esos rayos van a ser, para este caso,
paralelos entre sí. Bien, entonces vamos a dejar este, vamos a dejar este. ¿Listo? Entonces tengo los rayos de luz. Estos son los distintos rayos de luz que van a golpear mi objeto en cada uno de sus vértices. Bien, ¿por qué los vértices? Pues porque son los elementos más externos del volumen que yo estoy trabajando. ¿Listo? Entonces voy a representar básicamente esos tres. Y a partir de estos tres rayos de luz que se van a proyectar infinitamente, suponiendo que este cubo o este volumen está tocando una superficie plana. Bien, entonces este elemento está puesto sobre una superficie plana. ¿Listo? Y yo voy a tomar como referencia, porque la sombra se puede extender infinitamente. ¿Listo? Pero asumiendo que estoy sobre una base plana, este va a ser el borde de mi objeto. Bien, y esto me va a servir para determinar en qué punto se corta esta línea, por ejemplo, que la voy a tomar como referencia para ver hasta dónde se extiende la sombra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé hasta dónde se extiende la sombra? Eso lo determino aleatoriamente. Bien, yo puedo pensar que la luz viene de cualquier fuente, de cualquier punto, de cualquier lado, pero yo soy el que determino hasta dónde quiero representarla. En este caso, puedo utilizar una técnica muy básica que me permite definir de forma aleatoria hasta dónde va la sombra, de forma que yo la pueda representar dentro de un espacio muy pequeño. Bien, en este caso yo tomé esta esquina como base para delimitarla y voy a decir que mi sombra va a llegar hasta ahí. Este borde, esta arista que estoy señalando aquí en rojo, ¿sí?, es tocada por la luz y esta arista me va a decir en dónde finaliza la sombra. Entonces yo la voy a trasladar de forma paralela donde se cortó esta línea de horizonte y la voy a trasladar de forma paralela a esta arista. Bien, entonces allí tengo yo demarcado el final de la sombra. Ahora me toca determinar esta arista que también está expuesta, miren, y si está expuesta es tocada por la luz. Entonces yo la voy a extender un poco más solamente para que ustedes vean cómo se proyecta. ¿Listo? Y cómo voy a determinar este borde. Este borde, asumamos que esto es como una caja un poco translúcida. Bien, y estos son los bordes posteriores, los bordes de atrás de la caja. Bien, y este borde externo, este borde debe ser representado acá también, pero no se va a ver de forma vertical como lo veríamos acá. Entonces voy a utilizar la misma técnica que utilicé aquí, la voy a utilizar aquí atrás, trasladando esta línea de orientación, esta línea guía que tracé acá, la voy a llevar hacia este borde para definir en dónde se va a cortar esta sombra que va a ser proyectada desde este filo. Listo, recordemos que este filo está en la parte de atrás del cubo. Bien, entonces, donde se corta la proyección de la luz, con la línea guía que tracé, allí voy a generar la proyección de este punto. Entonces, este punto se traslada acá. Por lo tanto, este y este corresponden. Corresponde a este punto externo y este corresponde a este punto externo. Bien, entonces estos dos se conectan. ¿Cómo se conectarían estos dos? Se conectan acá. Bien, y el resto de la sombra vendría hasta acá. Entonces me generaría esta forma. Bien, y de este lado esta sombra vendría de esta manera. Por tanto voy a dejar en rojo representada la sombra que proyectaría esta caja. ¿Listo? Y tenemos acá, vamos a resaltar un poco esta caja. Recuerden, muchachos, que no importa si ustedes están representando
un elemento translúcido, un elemento transparente. Para efectos de la representación yo debo evidenciar que eso que estoy representando sobre el papel en la realidad es una superficie sólida, si ese fuera el caso. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es resaltar las aristas, ¿sí? Y voy a utilizar un achurado muy sencillo, muy básico. Esta cara que estoy achurando en este momento vendría a ser la cara más oscura de esta caja. Es la cara que está opuesta a la fuente de luz, por lo tanto va a tener mucha más oscuridad que el resto de las otras dos caras. Bien, entonces la voy a dejar acá y esta la voy a hacer, esta sería la más expuesta a la fuente de luz, por lo tanto sería la más iluminada, pero igual la voy a dejar con este achurado muy sencillo para que se note que efectivamente ahí hay una superficie. Y a esta le voy a dar un poco más de intensidad, pero no tanta como para que se me confunda con esta. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, tengo aquí una cara que me representa la penumbra o la zona más oscura, el oscuro y el claro. Entonces tenemos desde este punto de vista, tenemos la primera cara o la cara más cercana a la fuente de luz, la vamos a llamar claro, ¿sí? O la zona más clara o más iluminada. La cara subsiguiente vendría a ser la cara con sombra, bien, ojo porque no es la sombra proyectada, ya vamos a mirar, y esta sería la cara más oscura o más opuesta, más contraria a la fuente de luz y se va a llamar penumbra. ¿Listo? Y lo que nosotros representamos acá vendría a ser la sombra proyectada. Bien, entonces vamos a hacerle un poco más de fuerza a este borde, que se entienda que es la parte más oscura del elemento. Bien, entonces de esta manera tenemos representada la sombra proyectada en una caja. Ahora miremos rápidamente cómo se representaría esto mismo, por ejemplo, en un cilindro, en un elemento cilíndrico como este que tengo acá. Bien, entonces eh, empezaría con algo muy básico. ¿Listo? La cara superior del cilindro, proyecto los bordes tangentes y la base, que también vendría a ser una elipse. Estoy haciendo elementos pequeños porque quiero que ustedes tengan sobre esta misma imagen una comparación de cómo queda cada uno de los volúmenes con su respectiva sombra proyectada. Bien, ustedes claramente, como van a hacer el ejercicio, cada volumen lo van a hacer en una misma plancha o en una misma hoja, pues pueden hacerlos muchísimo más grandes, de forma que puedan aprovechar mejor el espacio de trabajo. Bien, entonces en este caso voy a hacer un pequeño cambio en la fuente de luz. Bien, voy a asumir que tengo una luz más o menos en la misma dirección, pero voy a hacerla un poco más extendida. ¿Listo? Entonces, nuevamente voy a tomar de forma aleatoria los bordes tangentes de este volumen para determinar hasta dónde quiero extender la sombra. ¿Sí? Recordemos que la sombra, en la medida en la que la fuente de luz esté más cerca de la línea vertical, la sombra va a desaparecer. Por tanto, entre más se incline, entre más se incline esa fuente de luz, la sombra va a ser muchísimo más extensa. Bien, entonces voy a tomar como referencia, vamos a mirar, vamos a decir que esta línea punteada corresponde al borde tangente superior donde la luz va a tocar al objeto. ¿Listo? Y nuestra fuente de luz va a venir, digamos, en esta dirección.
Nuevamente, todos los rayos de luz van a ser paralelos entre sí. Bien. Y este borde externo se va a cortar exactamente con la proyección que hice externamente. Bien, y este borde interno con su correspondiente proyección interna. ¿Listo? Entonces ya tengo básicamente los bordes de esa sombra. Bien, y voy a determinar cómo se proyectaría esta imagen. Entonces, si vuelvo y traslado otro rayo de luz hasta acá, me va a decir hasta dónde va a ir este borde. Listo, ya tengo este que se corresponde con este y este que se corresponde con este. Ahora voy a mirar qué tan larga es esa sombra con respecto a esta curva. Entonces, aquí podría dibujar la elipse que se proyecta desde el borde del cilindro. Bien, y este es muchísimo más básico, muchísimo más fácil. Nuevamente tengo mi sombra proyectada. Aquí estoy haciendo un ejercicio con achurado. Más adelante les voy a mostrar cómo podríamos representar eso un poco más intenso utilizando la técnica de sombreado. Bien, y tengo nuestra sombra proyectada desde un cilindro. Listo, entonces si queremos darle un poco más de volumen a este cilindro, pues ya podemos utilizar las técnicas que trabajamos en clase. ¿Sí? Entendiendo que si esta es la parte más oscura, pues lo vamos a representar así. ¿Ven? Y esta superficie, aunque la toca la luz, vamos a representarla de esta manera para que no se pierda el efecto. ¿Listo? Y tenemos entonces la representación del cilindro. Bien. Ahora vamos con uno un poco más interesante, que es el que más dificultades nos da. Este lo voy a representar un poco más grande, y es la esfera. Acuérdense que para la esfera es importante que ustedes trabajen, por ejemplo, con un portaminas o un lápiz muy duro que les permita generar un primer trazado, y sobre ese trazado ustedes ya lo resaltan con un esfero, con un elemento mucho más contundente, mucho más grueso. Y podemos tener una representación un poco más precisa. Aquí se me corrió. Un poco más precisa de la esfera. Listo, recuerden, el que se mueve es el papel, y la mano o el lápiz o el material. Ustedes permanecen firmes, espalda recta, bien sentados, buena posición. Listo, y tengo la circunferencia que me va a determinar esa esfera. Bien, listo. A esta esfera le vamos a fijar un centro, y a partir de ese centro vamos a generar los meridianos o los arcos que conforman a la esfera. Estos arcos me van a servir de guía, tal cual como me sirvieron estos puntos en el cilindro y como me sirvieron estas vértices en el cubo. Entonces en la esfera, como no tengo ni aristas ni vértices, entonces tengo que generar unas guías que me ayuden con ese pequeño ejercicio. Bien, y voy a decir que a partir de este centro
tengo otro vértice, perdón, otro arco. Bien, y estos me van a servir también como guía para trazar esa sombra. Listo, entonces volvamos otra vez al rojo y voy a generar nuevamente nuestras fuentes de luz, misma dirección de los otros para que no nos perdamos, y voy a identificar los puntos tangentes donde ese rayo de luz va a golpear a la esfera y estos se siguen proyectando. Bien, entonces se proyecta tangente y se proyecta tangente a este también. Aquí tal vez me quede un poco corto, pero para efectos de explicación nos puede servir. ¿Listo? Y voy a utilizar donde se genera este cruce, ¿sí?, como elemento donde me sirva de orientación para lo que ahora va a ser la elipse que me genera la sombra al proyectarse en el suelo. Bien, entonces tengo de este lado este y de este lado este, ¿sí? Entonces he identificado 1, 2, este está en la parte de atrás, 3, 4, y tengo también este que se me cruza por acá, ¿sí? Listo. Bien, este no, perdón, este no, este obvienlo, es este y este. ¿Listo? Bien, a partir de ahí voy a decir que mi fuente de luz se me va a proyectar con esta guía como base para decir que hasta acá va a llegar esa elipse. Bien, que ese va a ser el punto máximo de la elipse. ¿Listo? Y voy a decir que este va a ser el siguiente punto de la elipse. Por lo tanto voy a tener una elipse bastante amplia, bien, que se va a proyectar por detrás de esta esfera y se va a deformar ligeramente. Si se dan cuenta, yo estoy continuando la elipse desde el punto que les señalé, el punto posterior, hasta el punto máximo donde se va a extender. ¿Listo? Y la estoy trasladando por detrás para que ustedes tengan una guía de desde dónde viene. Bien, sin embargo, claramente esta sombra se proyecta desde este punto. Bien, démonos cuenta que en teoría la parte que toca la superficie o que toca el suelo viene a ser esta, en la esfera, pero al ser esfera, de aquí hacia atrás, este elemento empieza a elevarse del suelo, entonces aquí me empieza a generar la proyección de la sombra. Bien, por lo tanto esta sombra se empieza a generar desde por acá atrás. ¿Listo? Y lo mismo sucedería acá, y esta sombra viene desde por aquí atrás. Y darle un poco más de intensidad hacia el centro, entendiendo que entre más cerca esté de la parte que toca la superficie va a ser mucho más oscura, ¿no? Vamos a extender un poco más esto, darle un poco más de fuerza a esa sombra. Y definirlo un poco más. La sombra, en la medida en la que la fuente de luz sea una luz focalizada, una luz mucho más cercana, la sombra va a ser mucho más definida. Si la luz está, por ejemplo, más tenue, no es una luz tan fuerte,
la sombra claramente se va a difuminar mucho más en los bordes. ¿Listo? Ahí está. Entonces tenemos en este punto la sombra proyectada por la esfera. Bien, listo. Entonces tendríamos esta y nos faltaría básicamente el ejercicio con la pirámide. Con la pirámide no tenemos mayor complicación. Si alcanzan a ver allí en el video, pues desde este punto la luz que tengo, que es una luz que viene directamente desde la cámara, no me permite generar ningún tipo de sombras, de lo contrario se me complicaría el video. En este caso yo voy a mostrarles a partir de una pirámide de base triangular esta lo voy a hacer de forma más básica. Este ya murió. Voy a trabajar con este. Entonces, tengo la construcción básica de la pirámide. ¿Listo? De una vez voy a decir que esta va a ser la cara que se va a encontrar en penumbra. Esto le voy a dar un poco más de oscuridad. Voy a dejar esta cara